Vamos a continuar con encontrar la ecuación de la recta en la forma pendiente ordenada al origen, como aquí la tenemos ya expresada, a través de algunos ejemplos, por así decirlo, variados. El primer ejemplo que vamos a resolver tiene como datos la gráfica de la recta que tenemos en esta imagen. Para poder hallar la ecuación que le corresponda a la recta que aquí estamos mirando, lo que necesitamos, según la forma de la ecuación, es conocer el valor de su pendiente m y determinar el valor de esta literal, de esta letra b, que en el formato de la recta representa a la ordenada en el origen de la recta. Ahorita lo vamos a identificar y a explicar. Lo primero entonces sería darnos cuenta que necesitamos, para obtener la pendiente, conocer dos coordenadas. Y en la gráfica, las coordenadas evidentes que podemos identificar están en este punto A y en este punto B. Si las escribimos, las extraemos, tendríamos que la coordenada E es un menos 4,0 y que la coordenada B está en un 0,6. Muy bien. Siempre que tenemos dos puntos por donde la recta pasa, podemos resolver con la fórmula de la pendiente que dice y2 menos y1 entre x2 menos x1. A los puntos A y B los tenemos que etiquetar como x1 y1, por ejemplo en A, y como x2 y2 para B, y utilizarlos en la fórmula de la pendiente. Así podríamos decir que m, la pendiente, es igual al valor y2, que es este 6, da 6, aquí está, menos, que dice la fórmula, el valor y1, que en este caso es 0, dividido entre el valor x2, 0, menos, que dice la fórmula, el valor x1, que dice menos 4. Como es un menos, lo ponemos entre paréntesis para no confundirlo con el de la fórmula. 6 menos 0 es 6, y 0 menos menos 4 da positivo. Recuerden que dos signos negativos que se juntan se convierten en positivo. 6 cuartos. Y 6 cuartos, si lo simplificamos, 6 y 4 tienen mitad, son 3 medios. Entonces tenemos una pendiente de 3 medios. Ahora bien, lo que también podemos darnos cuenta, específicamente en estos casos donde las coordenadas en la gráfica son dos puntos que evidentemente están sobre los ejes en el plano cartesiano, el valor que vemos sobre el eje X, en el punto que está sobre el eje X, lo llamamos abscisa. A ver, creo que le escribí abscisa, así. Y el valor que vemos sobre el eje Y lo conocemos como ordenada. Ese valor de la abscisa es la abscisa en el origen, ¿qué? Porque está sobre el eje X, y eso significa que para la abscisa, el valor de Y toma este 0 que está aquí. Y en la gráfica, el valor de la ordenada se le llama ordenada en el origen porque el valor de X es 0. Es decir, hay ceros en los ejes encontrados
Y eso también nos sirve para que en estos casos simplifiquemos la fórmula. Si nos dimos cuenta, este 0 que usamos ahí, que colocamos ahí, y este 0 que colocamos ahí, pues no tienen repercusiones en el resultado. Por lo tanto, esto se convierte en las divisiones de este 6 entre este menos 4. Bueno, para estos casos en particular, donde los ejes, los valores son identificados en la abscisa y en la ordenada, vamos a simplificar. Es decir, pudimos haber obtenido la pendiente con una fórmula simplificada para estos casos que dice menos y entre x. Es decir, el valor y que tenemos es el que está aquí, este 6, pero la fórmula trae un signo negativo, menos 6, entre el valor x, que es el de la abscisa, que es el que tenemos aquí, que es menos 4. Menos entre menos da más, 6 entre 4, bueno, aquí cambiaría a positivo, y 6 cuartos son 3 medios. Y tenemos el mismo resultado, miren. Entonces podemos usar cualquiera de las dos formas para este tipo de casos. Bueno, al final de cuentas ya tenemos la pendiente identificada. Queremos hacer la ecuación en esta forma, mx más b. Ya conocemos el valor de m, 3 medios. Entonces podríamos decir aquí que y es igual a 3 medios de x más b más la ordenada en el origen, que en este caso aquí lo tenemos identificado. Ya supimos que b es la ordenada en el origen y que en este ejemplo tiene un valor de 6 positivo porque el 6 está sobre el eje y positivo, más 6. Y con esto, para este tipo de casos, encontramos la ecuación de manera más rápida. Ya tenemos ahí el ejemplo 1. Ahora, vamos a ver otras situaciones. Aquí tenemos un ejemplo 2. Es una oración donde se está pidiendo hallar la ecuación de la recta en su forma y igual a mx más b si la recta tiene abscisa 5 y ordenada en el origen 7. ¿Qué significa que la recta tenga abscisa 5? Significa que ese punto, que lo vamos a llamar punto P, cuando la abscisa es 5, la abscisa es el valor x de la coordenada. Y como es abscisa en el origen, el valor y es 0, como en el ejemplo anterior. Y cuando dice ordenada al origen 7, es decir, otra coordenada tiene su ordenada en el origen en 7, supongamos que se llama Q, la ordenada es el valor y en el origen significa que la x vale 0. Estas son las coordenadas reales cuando decimos abscisa 5 y ordenada al origen 7. Y va a suceder lo mismo que vimos en la gráfica anterior. Si la resolvemos de manera corta, porque hay un 0 en y y un 0 en x en estas dos coordenadas, lo resolvemos si usamos la fórmula corta. M es igual a menos y entre x. Por lo tanto, m es igual a menos. ¿Y cuál es el valor y que existen en estas dos coordenadas? Pues aquí es este 7. 7. Voy a escribir otra vez. 7 dividido entre el valor x, que es este 5, que es la abscisa, pues 5. Entonces tenemos una pendiente de menos 7 quintos. Y además, con esto ya podríamos escribir la ecuación. ¿Por qué? Porque y es igual a mx menos 7 quintos de x,
más la ordenada. Y la ordenada es este 7, porque recuerden que es el valor y cuando x vale 0. Entonces ese 7 es positivo, más 7. Y ya tenemos aquí, de manera rápida, una ecuación de la recta con estos datos, con una abscisa y una ordenada en el origen. Muy rápido este caso también. Continuamos con un tercer ejemplo. Dice el tercer ejemplo, vamos a ordenarnos mejor, a ver por qué lo tengo así. Vamos a ver el ejemplo 3. Halla la ecuación de la recta que en la forma y igual a mx más b, si sabemos que la recta pasa por los puntos a menos 2, menos 1 y b 2,7. Bueno, aquí no me dan la gráfica, me doy cuenta que las coordenadas no están sobre el origen, es decir, sobre los ejes, no son abscisa al origen ni ordenada al origen, son dos coordenadas cualesquiera por donde la recta pasa. Aquí entonces, si yo quiero hallar la ecuación mx más b, pues lo primero que hay que hacer es encontrar m. Y aquí sí es necesario usar su fórmula tradicional, y2 menos y1 entre x2 menos x1. Etiquetemos entonces quién es x1 y y1. Por ejemplo, aquí es x1 y1 y aquí está x2 y2. ¿Sí? Los acomodo porque así las leo, ¿no? Pero igual si hubiera querido, la coordenada b hubiera sido x1 y1 y la coordenada a hubiera sido x2 y2 y hubiera salido exactamente igual el resultado, pero pues leemos de izquierda a derecha y así los acomodé. Vamos a sustituir m es igual al valor y2, que es este 7, menos, que dice la fórmula, el valor y1, que es este menos 1. Como el menos 1 también es negativo, pues aquí lo voy a poner entre paréntesis para no confundir los signos, dividido entre el valor x2, que en este caso es este 2, menos, dice la fórmula, el valor x1, que también es este menos 2. Lo pongo entre paréntesis también para no confundirlos. Sabemos que encontrados signos negativos se convierten en positivos, entonces tengo 7 más 1 y encontrados signos negativos aquí abajo me va a dar también positivo, 2 más 2. Aquí tengo 8 cuartos y 8 cuartos es lo mismo que 2. Entonces tengo una pendiente de 2. Y para hallar la ecuación en la forma necesito hallar la ordenada al origen, pero aquí sí no la conozco. Entonces vamos a recurrir a hallarla a través de la fórmula base que dice y menos y1, como comenzamos en el primer video, es igual a m por x menos x1. Y sustituimos, ya tenemos etiquetado quién es x1 y y1, entonces vamos a sustituir. Y menos, aquí está y1, miren, menos 1. Y menos 1 es igual a m, que vale 2, por x menos x1, que aquí dice menos 2 también, ¿okay? Menos 2. Resolvemos signos encontrados, y más 1 es igual a 2 por x menos menos también da más, x más 2. Ok, vamos a eliminar el paréntesis que aquí tenemos para que después podamos despejar y. Y más 1 es igual a 2 por x, 2x, 2 por 2, 4 positivo. Así eliminamos el paréntesis que teníamos en esa parte. Y ahora necesitamos dejar la y sola. Este más 1 va a pasar al otro lado restando. Teníamos 2x más 4 con un menos 1 ahora aquí. Y si agrupamos el más 4 y el menos 1, más 4 menos 1 me da más 3. Y en este momento tengo la ecuación de la recta en su forma
mx más b para este caso.